gente, los bendigo. Gracias por vuestra fidelidad. Padre Dios celestial, hoy te honramos y hoy nos acercamos a ti a través de ese camino de la oración. Tú nos has dado ese gran privilegio de poder llegar a ti con nuestras peticiones, de poder conversar contigo en nuestras soledades, de poder apelar ante ti ante cualquier problema legal que tengamos, de poder recurrir a tu persona cuando estamos en una gran necesidad, de encontrar en ti, por medio de la oración, un oasis, un manantial de aguas vivas, de poder acercarnos a ti y encontrarnos en Elín con las 70 palmeras. Gracias Dios, porque en ti encontramos siempre el refugio de nuestras almas. Bendice a cada uno de los congregantes, hombres, mujeres, jóvenes, niños en sus clases, que hemos aprendido a sacar un día especial entre muchos para dedicarte a ti unas horas, darte el diezmo de esas horas. Nuestra vida misma se transforma en un diezmo para ti. Nuestras finanzas, de ahí damos el diezmo para ti. En nuestras palabras sacamos siempre un diezmo para poder dejarle ver a otros las cosas buenas que tú nos has dado y cómo en las cosas malas que la vida nos da, tú nos has ayudado. Hoy, Señor, como si fuera la primera vez que me toca ocupar un púlpito delante de tu Sulamita, delante de tu amada, delante de aquella en la cual tú has puesto tus ojos, tu mirada, y que te complaces en abrazarla a ella, y que tu Espíritu Santo la ayuda a ella para que te abrace a ti, tu iglesia. Ruégote, Señor, que en los próximos minutos o momentos me permitas articular y decir algo de tu palabra. Sé que en el momento de la predicación voces se escuchan. Quizás a través de la voz del predicador se escucha la voz del profeta o del escritor bíblico. Quizás se escucha la voz de alguien que mencionamos. Quizás y mayormente se escucha la voz nuestra, donde en un momento dado será la voz tuya, porque a través de nuestra voz tú dejarás escuchar esa voz. Pero cada creyente tiene el discernimiento, el detector espiritual, la capacidad sapiencial, la sofía en el intelecto de poder discernir cuando eres tú que está hablando y no el predicador per se, aunque habla. Que no es la voz de quien citas, sino es la voz tuya, que se filtra ahí con nuestros acentos particulares. Ya no se escucha nuestro acento, se escucha la voz tuya que taladra en el corazón de cada uno de aquellos que nos acercamos como niños en necesidad. Dejad los niños, venid a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y nosotros queremos venir como llegar, acercarnos a ti, como niños en necesidad, de que tú nos recuerdes que eres nuestro Padre, y eres un Padre perfecto, no como nuestros padres terrenales con sus imperfecciones, pero los aprendimos a amar, a respetar, y aún viviendo muy lejos de nosotros,
en un lugar que solamente se llega a través de un llamado tuyo, que es el cielo. Cuando llegue nuestra final campanada en esta tierra, cuando la última tecla deje de sonar, cuando la última hoja caiga de nuestro árbol, allí nos encontraremos con muchos de nuestros padres, familiares y amistades. Pero tú eres el Dios que nos enseña lo que es amar. Bien declaraste 2 veces al inicio de su ministerio, en ese paréntesis de un ministerio terrenal de tu Hijo, en su bautismo: este es mi Hijo amado en quien mi corazón toma complacencia. Y al final, allá por Banias, por Tiro y por Sidón, allá quizás en el monte de la transfiguración, si estuvo en las partes de Hermón o si lo encontramos acá en la Galilea Baja, Señor, si es en el Tabor o en el monte Albero, quién sabe, en el monte Jitín o cualquiera de esos lugares. Cuando Pedro dijo hagamos 3 enramadas, cuando él quería quedarse con Santiago y con Juan en un culto personal y privado, se oyó la voz tuya, Padre, que dijo: este es mío amado, en el cual mi corazón toma complacencia. Cuando complacemos al Hijo, te complacemos a ti. Amamos al Hijo, te amamos a ti. Alegramos al Hijo, te alegramos a ti. Buscamos al Hijo, te buscamos a ti. Pedimos en el nombre del Hijo, tú nos escuchas. Todo el secreto está en el Hijo, que eres tú mismo, Dios manifestado en 3 personas divinas. Hoy te ruego, Señor, que bendigas a cada una de las personas que estamos aquí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus asientos. No sé, Janet, si puedes poner la imagen del libro de la doctora Leoncia Rosado. ¿Quién? Oh, sí. Hermano, ese es el libro que estuvimos trabajando. Ustedes saben que yo escribo viajando, yo escribo pastoreando, yo escribo haciendo programas de radio, todas las cosas que... Ese libro pues ya se imprimió, llegará en unas semanas, y el día 13 de mayo en el Union Theological Seminary nos vamos a dar cita con algunos de la academia y otros de la base, para que ustedes sepan cuál es la diferencia. Cuando hablamos de la academia estamos hablando de aquellos que hicieron seminario, PhD, Master in Divinity. Cuando hablamos de la base, son aquellos que no lograron tener esa erudición, pero los más que se mueven y producen somos los que estamos aquí en la base. Entonces vamos a estar ahí, tendré la oportunidad de escuchar a algunos de esos compañeros que han sido una bendición al cuerpo de Cristo dentro de las iglesias reformadas, luteranas, de discípulos de Cristo y otras congregaciones, y vamos a estar honrando a nuestra hermana Leoncia, doctora Leoncia Rosado Rousseau, que desde este mismo púlpito predicó muchas veces. Así que el día 13, si usted desea estar, será de 8:30 hasta las 3 de la tarde. Hay una registración, si a alguno le interesa, yo se la mando a través del chat de WhatsApp y usted la puede adquirir. Usted se registra y creo que va a ser una bonita experiencia para cada uno de ustedes. Es un seminario, Union, un seminario liberal, no es como los nuestros, pero es muy importante dentro de la historia y el desarrollo de la teología del cristianismo en los Estados Unidos. Así que les queremos invitar, porque no solamente tengo que estar aquí en las iglesias y las bases, sino que tengo que estar también allá en esas iglesias, y va a ser algo especial. La primera hispana pentecostal que Union Theological Seminary desarrolla lo que es Mamaleo Latin Lecture Series, y eso se tendrá, vamos en la segunda ronda de conferencia. Estaremos tratando sobre la teología hispana, y a mí me toca ser el keynote speaker, el orador principal, y le decía a Rosa ayer mientras estaba trabajando que estoy haciendo una combinación de 5 sermones transcritos que tengo de León con el sermón que nos predicó en la graduación, y estoy intercalando dentro de eso
a la citación de nuestra hermana Leoncia Rosado. Yo estoy muy entusiasmado con que llegue ese día, pero usted no me invitaron aquí para darle tanto testimonio, ustedes me invitaron para que yo les predique. Vamos a buscar Cantares capítulo 1, versículo 3. Hoy quisiera hablar sobre la temática ungüentos que dan olor al creyente. Intentaré no ser muy extenso porque es uno de esos sermones que se presta para predicarlo en 3 sermones. El libro de Cantares capítulo 1, versículo 3. Ungüentos, en Cantar de los Cantares, ungüentos que dan olor al creyente. Y dice la Escritura, a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Algunas versiones simplemente traducen, por tus perfumes deliciosos y olorosos, tu nombre es como un perfume que destila buen olor. Por eso aquellas que son jóvenes te quieren. Y hay muchas variantes que pudiéramos buscar. Usted puede hacer la tarea, si usa el celular, buscar simplemente Bible y ahí le puede estar en diferentes versiones cómo el pasaje puede ser citado. El ungüento se ve en las Sagradas Escrituras como un compuesto de aceite de oliva. El ungüento se ve también en las Sagradas Escrituras que se mezcla con otras sustancias aromáticas. Y lo vemos en la Escritura que también el ungüento puede ser mayormente con una concentración de aceite con nardo, lo cual es muy importante y se utiliza especialmente cuando venía el momento de lo que era la preparación de un cadáver en un proceso ritual funeral. Se preparaban los ungüentos para dar suavidad al cuerpo. Se preparaban los ungüentos siempre y mayormente con el elemento del aceite de la oliva para traer el buen olor al cuerpo. Ahí se preparaba antiguamente el perfume, el oloroso, mezclado con otras cosas. Se podía preparar un ungüento especial que podía servir a manera muy medicinal. Se podía preparar el ungüento para la suavidad de la piel reseca en las cálidas tierras, en este caso diría de la Palestina, y se empleaba el aceite para consagrar objetos, consagrar personas. Y había diferentes maneras de prepararlos para diferentes ocasiones, lo cual tomaría mucho tiempo y expertos en aplicaciones a veces buscan aplicarle a cada una de estas cosas algún significado particular. Se mezclaba mucho con la mirra, que era muy costosa en esa época. Y aparte de eso, el aceite pues tenía otras funciones, desde prepararse el aceite de la peor o la más baja calidad para poder alumbrar las casas en pequeñas lamparillas de barro. Pero se usaba para ungir difuntos en los rituales funerales, lo cual hacía que el olfato de la persona en contacto con el aceite que se le ponía, el ungüento que se le ponía, les conectaba, la vida se conectaba con la muerte, así como nosotros en un funeral, las flores y el olor de las flores, particularmente en ese funeral, nos conecta más con la partida de un ser querido. Varias cosas quiero considerar. Número 1, quiero considerar el olor del amado. Las damas que están aquí presentes sabrán que les interesa cómo huele su amado. Y el amado le interesa cómo huele su amada. Somos seres humanos que funcionamos a base de instintos y eso nos hace diferente a cualquier otro mamífero que aunque pueda poseer algunas características innatas y reflejadas en nosotros, eso nos hace a nosotros totalmente diferentes. El instinto del olfato es uno de los primeros. Los bebés conocen a su mamá más por el instinto del olfato. Y a través del olfato podemos nosotros ir acostumbrando el cerebro a ciertas cosas.
Dice, amaste el olor de tus suaves ungüentos. La Nueva Traducción Viviente dice, qué agradable es tu fragancia. La amada, en este caso, quiere dar testimonio. Y ella quiere hablar de esos ungüentos suaves, quiere hablar de esos ungüentos agradables, de esos ungüentos fragantes, de ese buen olor que emana y se siente con la presencia del amado. Y aún moviéndose a la distancia, ese buen olor ella lo puede discernir. Ante la presencia de su amado, el olor y cómo huele su amado, la conecta a ella en una relación de más intimidad y de más profundidad sentimental. Esos olores son para ella la señal inequívoca de que su amado está presente, de que está con ella. Y Cristo ha dejado buenos olores en su iglesia, que bien los pudiéramos pensar en los ungüentos que ha dejado para que su iglesia siempre pueda recordarlo. Nos ha dejado su Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que envió a la iglesia para darle olor a la iglesia. Olemos a iglesia. Y tenemos el olor y la fragancia de la iglesia del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. El mundo sabe que olemos a iglesia. El diablo y el Señor los reprenda, sabe que olemos a iglesia. Los demonios saben que olemos a iglesia. Porque la iglesia tiene un olor que no lo tiene ninguna otra institución. Antiguamente se usaba el incienso y se sigue usando en las iglesias ortodoxas. Las iglesias ortodoxas griegas, armenias, siríacas, la iglesia católica romana, con sus varias ramificaciones que tiene, y más de 15 grupos que forman la iglesia ortodoxa, incluyendo la iglesia etíope, la iglesia arminiana, la iglesia copta. Hay más de 15 grupos que se remontan al siglo IV, al siglo V. Y muchos de esos grupos contribuyeron con sus manuscritos a lo que forma parte del Nuevo Testamento hoy día. Y ellos acostumbran usar el incienso, especialmente los ortodoxos griegos abusan mucho del incienso, le daña las pinturas, los cuadros, y esto se puede ver cuando visitamos muchas de estas congregaciones. Si usted llegó a visitar la Notre Dame en París o llegó a visitar el Sacré Cœur en París, se va a dar cuenta que la iglesia de Nuestra Señora y el Sagrado Corazón se utilizaba mucho el incienso. El incienso era una señal de presencia de Dios. El feligrés que venía al santuario, desde que entraba quería sentirse dentro del cielo, la bóveda, los santos que estaban, las estatuas, la manera del altar, la vestidura del sacerdote, los monaguillos, todo el campanario. Todo esto era usted sentirse que usted entraba al cielo, salía del mundo y entraba al cielo. Nosotros salimos del mundo y cuando entramos a este santuario nos queremos sentir dentro de lo que es una representación del cielo, con sus elementos que están aquí presentes. Pero usaban el incienso. Nosotros los pentecostales no usamos incienso, pero sí sabemos que el olor del amado está entre nosotros. También nos ha dado la sangre. Esa sangre preciosa que nos limpia de todo pecado y de lo cual voy a hablar, es algo que uno puede sentir y quizás en su imaginación y quizás uno puede crearse el olor de la sangre de Cristo en nuestras vidas. Sin lugar a dudas, aún hojear las páginas de las Sagradas Escrituras y a veces sentir cuando una página se mueve de un lugar a otro, ese ruido imperceptible a veces, pero ese olor de la palabra cuando se lee va cobrando fuerza en cada una de nuestras vidas. Las Escrituras hablan mucho, queridos hermanos, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Juan 1:7 dice y nos deja ver, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia todo pecado. La sangre de Cristo en nuestra vida deja olor a limpieza. Ni la religión, ni los ritos, ni las tradiciones que se puedan levantar nos podrán a nosotros limpiar del pecado.
Pero Él ha tomado todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Murió por todos. Murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. En Cristo gozamos de la gran garantía de que hemos sido perdonados de cada uno de nuestros pecados. Unos con un camión de pecados y otros quizá con una mochila de pecados, pero todos pecamos delante de Él y todos necesitamos del perdón. Esa sangre nos limpió, esa sangre nos limpia y esa sangre nos limpiará. Apocalipsis 1:5 dice, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es la sangre que se aplica y se derramó una vez y para siempre, pero dentro del símbolo, dentro de la representación, dentro de la propiciación, dentro de la continuación, dentro de la actualización del sacrificio de Cristo ante el Padre Celestial, es una sangre preciosa, es una sangre divina, es una sangre que no pierde su poder, es una sangre que no se seca, es una sangre que es respetada en el mundo espiritual, es una sangre que nos ha limpiado de todo pecado. Una sola gota de la sangre de Cristo, si lo queremos poner en un estado micro, nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Esa sangre no ha perdido su color. Pero dice Apocalipsis 5, versos 9 al 10, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, raza, pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. La sangre de Jesucristo nos redimió. Todos los que estamos aquí hemos sido redimidos. Es una sangre redentora. La sangre de Abel, dice la Escritura, que habla desde la tierra. Pero la sangre de Cristo es la sangre, la única que nos pudo redimir, de la cual los sacrificios que se hacían desde la época premosaica, de la época posmosaica, la época patriarcal, la época de intestamentaria, la época herodiana, todos esos sacrificios apuntaban a un sacrificio perfecto. Ese cordero que se ponía a las 9 de la mañana, ese cordero a las 3 de la tarde que se sacrificaba, ese cordero sin mancha, ese cordero sin defecto, todo estaba señalando perfectamente al Cordero de Dios, del cual Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan lo vio en el Apocalipsis. No Juan el Bautista dijo las palabras, pero Juan el Apocalista, el teólogo, el anciano, declaró y dejó ver que la sangre de Cristo en las revelaciones que él recibió todavía tenía una fuerte vigencia. Y no solamente lo vio como un sacerdote, sino que también lo vio como un cordero inmolado en medio del trono, y también lo vio a él como el león rugiente, y también lo vio a él como un jinete montando un caballo blanco. Mi Cristo cambia de imágenes donde quiera en el Apocalipsis, pero sigue siendo mi Cristo. Es aquel que se transforma en aquello que tú necesitas en tu vida y que siempre está presente. Esa sangre, dice el Apocalipta, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y tú tienes que moverte en este mundo y comportarte como ese sacerdote que eres. Andar en este mundo con esa realeza que el Señor ha dado para tu vida. No podré olvidar nunca, y ha sido una ilustración archi, mega, requete, repetida en este lugar delante de ustedes, cuando en un momento de emoción yo llamo a mi querida madre y le digo, matriarca, te quiero dar una noticia. ¿Tú sabes con quién se sentó hoy el hijo de doña Toña, don Lolo, el nieto de Josefina y de Filomeno y de Leopoldo y de Susana? ¿Con quién te sentaste? Mira, me senté con el presidente George W. Bush. Tuve ese privilegio. La matriarca me dijo, nene, tú no tuviste el privilegio lo tuvo él de sentarse con un siervo de Dios como tú lo eres. No te olvides que tú eres un siervo de Dios, no te olvides que tú eres una sierva de Dios. Cuando esté delante de un juez, esté delante de un abogado, esté delante de alcalde, esté delante de gobernadores, nunca pierda tu dignidad.
Y Dios me ha permitido a mí muchas veces estar delante de personas que en este mundo han sido ilustres, desde Giuliani, desde Koch, diferentes políticos, estar con ellos, el reverendo Rivera, estar en actividades con gente en este mundo muy reconocida, pero nunca nos olvidamos de nuestra dignidad, que delante de ellos nos tienen que respetar y nos tienen que honrar a nosotros. Cuando se celebró el mes de la Hispanidad aquí en Nueva York, dirigido por el fiscal de Brooklyn, el fiscal de Brooklyn, Edgar González, preparó y estuve yo allí, Ross estuvo, tuvimos otros, y entre reconocer al secretario de Estado de todo el estado de Nueva York, entre reconocer al asistente de toda la policía de Nueva York, que es la mejor que hay en la nación y se considera, si no es la mejor, la segunda mejor del mundo, y aún se discute con Scotland Yard, y nuestra policía son los mejores de PES. La mejor policía de toda la nación es la policía nuestra con todas sus faltas. Y yo pensaba cuando me toca a mí, ¿por qué entre gente tan súper famosa me van a honrar en este lugar? Y lo que le dije es porque ustedes se acordaron que todos nos necesitan a nosotros los ministros, porque cuando están enfermos nos tienen que buscar que oremos por ustedes, porque cuando hay que hacerle un funeral, ahí nos necesitan a nosotros, y cuando tienen que enterrarlos en el cementerio, hay que buscar un ministro para que venga al cementerio. Nosotros somos los que damos el último término, o la última conclusión, o el último capítulo a la existencia de cada uno de ustedes. Y allí la fiscal general de todo el estado de Nueva York aplaudía con fuerzas porque es cristiana, y muchos de ellos aplaudían con fuerza porque decían: reverendo, esa es la pura verdad, les necesitamos a ustedes. El Espíritu Santo es también un ungüento que santifica el intelecto. En Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Trajo a la memoria de ellos, por eso se escriben evangelios. Trajo a la memoria de ellos, por eso se conservaron sus palabras. Porque el Espíritu Santo vino a ser nuestro maestro, vino a ser la memoria que se activa en nuestra vida para recordar todo lo que el Señor hizo por nosotros. El Espíritu Santo es ese perfume que permanece. Hay perfumes, hay colonias que de momento huelen y pronto pierden su olor, pero hay colonias que el olor continúa y todavía en la ropa está el olor, y todavía usted entra por un lugar y alguien le va a preguntar qué colonia está usted utilizando. Doy gracias a aquellos que me han regalado colonias en la iglesia, que a veces me preguntan, no le puedo decir cuál es, porque me han regalado tantas colonias y todas son tan especiales y son tan buenas las colonias que me han dado, que siempre alguien me ha dicho: mire, ¿cuál es la colonia que usted usa? Y en realidad yo no me puedo recordar de momento, porque son tantas que me han regalado, que uso esta, uso aquello, un día pongo esta, un día pongo la otra, pero lo importante es que cuando tú andas en el mundo espiritual, los demonios saben que ese huele a Espíritu Santo, esa huele a Espíritu Santo. Pero las Sagradas Escrituras también traen ese olor, dan sabiduría. Según de Timoteo 3:15, y que de la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Conocer las Sagradas Escrituras, enseñarle a nuestros niños a conocer las Sagradas Escrituras, traerlos a la escuela dominical, leer las Escrituras, crear buenos hábitos de leer las Sagradas Escrituras. Me encontraba en un hotel hace muchos años, como en el pasado me tocó compartir con diferentes compañeros en el ministerio, gente que han marcado de alguna manera. Jaime Murel, por ejemplo, recuerdo en Colón, Panamá, nos tocaba compartir las mismas habitaciones y compartir con gente, ministros, predicadores, Carlos Jiménez, compartíamos, Luciano Padilla, y con muchos nos ha tocado compartir la habitación, pero me tocó en una ocasión estar con un predicador. Todo el tiempo lo vi viendo televisión. La televisión la prendía, se iba al baño, televisión. Se levantaba. Yo no soy muy movido a ver televisión.
De vez en cuando Rosa me dice, esta película hay mucha acción, le digo, espérate, hago otra cosa. Y a veces viendo la película, estoy trabajando en un sermón. Yo no sé cómo puede ser eso, pero yo estoy viendo la película y me conecto. Mira, ok, mira un rato y sigo. Y después le digo a él, pero te toca predicar esta noche. Sí, el Señor me da la palabra. Y lo vi que oró como 1 minuto cuando predicó una deficiencia total. Porque me di cuenta que predicó más lleno de Él, más confiado en Él, que llenarse del Señor. Cuando se llega a este lugar sagrado, se depende enteramente de Él y ninguno con la experiencia podemos tomar ventaja de la experiencia. Las Sagradas Escrituras nos protegen contra los enemigos del alma. Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo para el soldado romano era lo que protegía su cabeza. Le permitía proteger su nariz, sus orejas, la parte trasera de su cabeza, la parte superior de su cabeza, proteger la parte del cuello si le daban o le trataban de cortar con la espada. Asimismo nosotros en nuestra mente debemos estar siempre seguros de nuestra salvación, de que hemos sido salvos. Usted no se convirtió a Jesús Calvino, ni se convirtió a Jesús Arminio. Usted se convirtió a Jesús de Nazaret, no se convirtió a Jesús MacArthur, ni tampoco se convirtió a Jesús Blake. Usted se convirtió a Jesús de Nazaret. Así que no te olvides que tu conversión tiene que ver con Jesús. Hoy día mucha juventud se ha ido detrás del calvinismo, juventud pentecostal, la fiebre que tiene del calvinismo. Aquellos que estudiamos en seminarios calvinistas, nunca permitimos que esa fiebre momentánea que daba pudiera minar nuestras vidas, porque siempre estuvimos seguros de nuestra salvación. Que tienes posturas, se respetan. Que tienes opiniones teológicas, cristológicas, se respetan. Que analiza la soteriología de una manera, eso se respeta. Pero nunca te olvides que Calvino no murió en la cruz del Calvario por ti, ni tampoco Arminio derramó su sangre por ti, sino el que derramó su sangre por ti se llama Jesús de Nazaret, que no era calvinista ni era arminiano. La espada se le conocía como el gladius, y esa espada corta, ancha, penetrante, afilada, casi con 4 filos en ocasiones, porque tenía 2 filos de lado, 2 filos más de lado, era la que usaban los gladiadores, de ahí que la espada conocida como gladius se transforma en el nombre que se da a los gladiadores. Notemos que el yermo es una de las partes de la coraza para la protección. El escudo es para la protección, para la defensiva. Michael es experto en esto y quizás sea más que yo la defensiva. Pero las armas que tienen que ver con la ofensiva, vamos a ver que era la lanza y vamos a ver que era la espada. Del enemigo hay que protegerse, decía la doctora Leo Rosado, según ella, que la parte menos protegida era la parte de la espalda, porque cada uno de nosotros somos responsables por guardarle la espalda a nuestros compañeros. Mi amigo Carlos Jiménez, el más experto que creo que, y el mejor predicador que ha habido, que yo he podido escuchar entre predicadores antiguos de la patrística moderno, ha sido el número 1 predicando sobre el cantar de los cantares, y en ocasiones lo estaré citando. Carlos Jiménez, nuestro amigo, hoy en la presencia del Señor. Y la última vez que nos vimos nos honraron a él y a mí. Nos estuvieron honrando en Mission, Texas, dándonos unas placas por haber estado en esos primeros congresos, en el primer congreso de excelencia ministerial con el obispo José Guadalupe Reyes. Decía Carlos Jiménez, Jesucristo deja en nosotros su fragancia. Y la fragancia de Jesús es una fragancia suave, es una fragancia delicada, es una fragancia que da testimonio del amor que Jesús ha dejado despierto en cada uno de nosotros. Nadie que desea las caricias de Cristo deja de tener una relación con Él, y el que tiene una relación con Él será una persona tan impregnado del perfume de Cristo que la personalidad del Maestro se verá en su vida. Y dice, ese perfume deja en nosotros una huella indeleble. Aún le dijeron a Pedro 3 veces, tú también.
eres de ellos. Tú también estabas con Jesús de Nazaret y aunque maldijo y dijo palabras, sabían que en él había algo que lo había marcado y era estar con Cristo. Desde que tú y yo llegamos a Cristo, hay algo que nos hace diferentes a nosotros y esa marca de Cristo está en nosotros y te metas donde te metas. Por eso hay que tener cuidado como le contestamos a la gente, porque el menos que tú esperas te ha visto en algún lugar o el menos que tú esperas recibe un testimonio de que tú eres hija de Dios o hijo de Dios y le dice, pero usted es de la iglesia y me está hablando así. ¿Pero quién le dijo que yo era de la iglesia? Pero esa persona ha sentido por el Espíritu, ha discernido que en ti hay un olor a, como decía aquí Yanni Vargas, un olor a gloria. Y ese olor a gloria tiene que estar en tu vida. Jesús produce en nosotros el buen olor, pero hay que distinguir entre olor a muerte y el olor que es de vida. Cuando una persona que no conoce a Cristo en la profundidad que tú lo conoces, que no ha andado con el amado como tú has andado con el amado, que nunca ha abrazado el amado ni ha sido abrazado o abrazada por el amado, que no ha tenido el olfato de la presencia del amado, dice un gloria a Dios, o dice te bendigo, o dice alabado el Señor, tú sabes en tu corazón que esa persona lo dice, pero no ha conocido al amado. Pero aquel que te dice Dios te bendiga, aquel que dice gloria a Dios, que ha andado con el amado, esas palabras pueden hacer efecto en tu vida. Número 2, quiero hablar sobre el nombre del amado. Dice, tu nombre es derramado como ungüento. Es el nombre, según la Nueva Traducción Viviente, que dice, el aroma tuyo se esparce como aceites que han sido perfumados. Ella puede comparar el nombre de su amado con un aceite oloroso, con un perfume oloroso, con una colonia olorosa, con un ungüento que huele bien. Y así es el nombre de Jesús. Cuando pronunciamos ese nombre, la atmósfera cambia. Cuando pronunciamos ese nombre, lo oscuro se alumbra. Cuando pronunciamos ese nombre, el poder se siente. Cuando pronunciamos ese nombre, el recinto se llena de su presencia. Sea que digamos Jesús, sea que digamos Cristo, sea que digamos Señor, sea que digamos Jesucristo, como quiera que pronunciamos el nombre, ahí va envuelta su naturaleza divina, sus obras realizadas y el gran amor que tiene por su iglesia. El nombre de Jesucristo le concede muchas prerrogativas a la iglesia. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En el nombre de Quitín Silva, si quieres ser salvo, olvídate. En el nombre de fulano de tal, de Jimmy Swaggart, tampoco. En el nombre de Gigi Ávila, tampoco. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret, tú recibes la salvación. Ese nombre de Jesucristo también le da prerrogativas, le da autoridad a la iglesia para poder echar fuera demonios. Marcos 16:17 dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Jesús lleva su nombre, autoridad, y el nombre siempre es un reflejo del carácter y de la personalidad de la persona. Juan 14:13-14 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en mí. Si algo pidiere en mi nombre, yo lo daré. Ese nombre te concede prerrogativas. Ese nombre llama la atención del oído del Padre. Cuando tú estás orando y mencionas el nombre del Hijo, el Padre te tiene que prestar mucha atención. Y dice cualquier cosa que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Es la firma, es el sello. Es ir delante del Padre y decir, te pido, Padre, en tu nombre que hagas esto. Había una hermana que Rosa y yo nos tocó atender o pastorear en el año 1978 en lo que era Redwood. Todavía manteníamos contacto aquí con el pastor Monchito. Fuimos a tomar esa iglesia, a ayudar a Frankie Ruiz. Sánchez nos envió para allá para tomar experiencia. Era nuestro obispo presidente. Y recuerdo que
Bueno, esa es la iglesia donde nos pulió. No llegaban a 15 hermanos y cuando se antojaban faltaban todos. Esa fue la iglesia que nos enseñó a no perder el ánimo ministerial. Esa fue la iglesia donde vimos tantas malas costumbres en ese grupito tan pequeño. Uno cogió y se casó ya mayor. Pedro se casó con esta señora para darle la ciudadanía. Hicieron un contrato, ella le pagó a él y después quería vivir con ella. Un hombre súper mayor ya, cayéndose en pedazos, quería vivir con ella, es problema. Tenía otro que íbamos a los sitios, había un himnario y aparecía con uno de los himnarios que se lo llevaba. Y Rosa decía, hermano, ¿y el himnario? No, es que yo los vi ahí, lo están. No, hermano, esos himnarios usted no se los puede llevar de la iglesia. Teníamos una Fela que, supongo Fela estará viva, no sé, pero Fela decía que tenía un problema porque en aquel entonces a las mujeres no se les permitía usar pantalones, pero Fela decía que las piernas de ella, que eran torcidas, que eran viradas, tenía un complejo con las piernas, qué sé yo qué. Entonces tuvimos que aceptarla usando pantalones en la iglesia que en aquel entonces no se utilizaban. Teníamos otra que tenía un muchacho que no estaba bien de la cabeza y tenía problemas cuando veía gente afroamericana o de color. En Red Hood eran puertorriqueños y afroamericanos, eran los que estábamos allí. Ahí ni los blancos se metían, los blancos iban pasando, así que en un tanque de guerra, en las zonas nuestras, puertorriqueñas y de Moreno, los blancos entraban en tanque de guerra. Nosotros teníamos como 14 barrios, los blancos entraban en tanque de guerra, ahora no, porque hay mucha diversidad étnica. En aquel entonces, puertorriqueños, afroamericanos, italianos, irlandeses. Entonces entraban así, ese es un puertorriqueño, mira, oye, están fumando marihuana, ese es un adicto puertorriqueño, esos son afroamericanos, esos son, le decían gente de color. Y esa no salía porque tenía siempre miedo a cuánta cosa había. Pero ahí Dios nos fue puliendo. Pero estaba una en particular que tenía problemas con su hijo también. Pero no quiero dar nombre, pero fue muy importante al inicio de Radiovisión Cristiana, fue la primera secretaria. Y ella la queríamos muchísimo. Y a ella la vienen a asaltar en una ocasión. Rosa le contó esto, yo se lo conté. Está en Red Hood. Allí, por lo general, los de Red Hood no aceptaban ni a los puertorriqueños, ni los puertorriqueños, los afroamericanos. Salían de ahí, asaltaban afuera y venían acá. Pero este grupito se le fue la cabeza y asaltaron a alguien que era del área. Y ella andaba con el paraguas. No, el inglés de ella era el inglés que se aprende en la calle. Y no se podía comunicar. Y ella lo único que decía, Jesus, y empezó a gritar bien fuerte, Jesus, y a gritar más fuerte, Jesus y Jesus. Jesus, Jesus, y le gritaba a ellos, y ellos con la cartera aguantando, y ella Jesus, y empezó a pujeletear con la cartera, que lo que tenían eran cupones. El asunto es que salieron arrancando los morenos y dijeron, this lady is crazy. El nombre de Jesús funciona. Aquí se ve el amor que las doncellas tienen por el amado y su buen nombre. Ese grupito de doncellas, de vírgenes, representando a todos esos que quieren ser parte, son parte de la iglesia, todas esas iglesias locales, parte de la totalidad de la iglesia, esos grupos que nos unimos, dicen no, porque el nombre de él es agradable, el nombre de él es como ungüento. Y en cada iglesia hoy, en cada culto, celebramos la dulzura y el perfume que hay en el nombre del Señor. Y ese perfume se está derramando en las congregaciones. Esa presencia la sentimos dentro de los cultos. Esa presencia la experimentamos desde que pasamos el umbral de la puerta y entramos al santuario y saludamos a los primeros hermanos y le vemos los rostros contentos que tienen. Después de una semana de trabajo, llegan a la casa de Dios para adorar y glorificar al Señor. Y se ponen y se trancan en sus propios claustros mentales y emocionales para darle el culto que Dios espera de cada una de nuestras vidas. Es cuando invocamos el nombre del amado y dejamos que todas las bendiciones del amado comiencen a correr sobre nuestras vidas y su fragancia. Es cuando nosotros podemos experimentar lo que es estar cerca de esa unción y experimentar lo que es estar cerca de ese poder. Es cuando nosotros clamamos al amado para que sane nuestras heridas y que pueda cambiar nuestro lamento en baile, como dice la Escritura. Es cuando llegamos ante su presencia buscando únicamente disfrutar la fragancia, disfrutar la unción de poder
disfrutar que somos una iglesia bendecida, somos una iglesia post pandemia y somos una iglesia que está para hacer una diferencia en este mundo. La iglesia volverá a ser lo que era la iglesia en todos los Estados Unidos de América. Hay dos relatos de ungimiento que se hicieron en Betania 6 días antes de la Pascua. En el primer relato, Mateo 26, versos 6 al 13, y Marcos 14, versos 3 al 9, de igual manera, y Lucas 7, 36 al 50 aparte, en estos evangelios sinópticos se da un relato. Este relato presenta los mismos nombres. Este relato hace alusión al mismo lugar. Este relato da la misma fecha cronológica. Este relato muestra las mismas acciones. Esa mención que se hace de ese ungüento se refiere a una mujer. Lucas la describe diferente a los otros dos evangelios de los sinópticos. Lucas dice que era una mujer pecadora. Los otros dos dicen simplemente que era una mujer allá en Betania, en la casa de Simón el leproso, el que había sido leproso. Y el nombre original que tiene Betania es un nombre que se refiere a la zarilla, es el nombre que todavía hoy lleva, pero es un nombre que se refiere, en aquel entonces lo usaron como un apodo a gente, a una comunidad de gente o leprosos o que habían sido restaurados de la lepra y volvían a sus lugares antiguos para estar los sanados, dar testimonio. Lucas dice que ella ungió al Señor con un vaso de alabastro, la pecadora, y dice que lo quebró, que lo rompió. Me gustó la manera como Lucas hace esta presentación. Si se acercan conmigo al texto bíblico, trataré de presentarle de la manera más posible la historia y más rápido. Dice que estando Jesús en Betania, en la casa de Simón el leproso, como lo que llegó a ser también la casa de Lázaro, que se menciona en otro pasaje diferente, pero este ungimiento ocurre en la casa de Simón el leproso. Vino una mujer que trajo un vaso de alabastro de perfumes y dice que era de gran precio. Dice que lo derramó sobre su cabeza estando él sentado en la mesa. Aquí vemos un elemento, se comía sobre una mesa, era baja, no habían sillas y ellos iban recostando el uno al otro para ir comiendo con su mano derecha y se recostaban con la izquierda. Recordando que la mano izquierda siempre fue la mano impura. De ahí que en la historia se trata de cambiar que la mano izquierda, el que son zurdos, tiene que ser derecho porque es la mano de la impureza. Todavía hasta el día de hoy en el oriente es la mano de la impureza y en Asia es la mano de la impureza. Dice que cuando los discípulos vieron esto se enojaron. Y la pregunta es, ¿para qué este desperdicio? Siempre hay gente que no van a entender lo que tú quieres hacer por el Señor. No van a entender las alabanzas que tú le quieres dar al Señor. No van a entender cuando tú quieres dar un gloria al Señor. No van a entender cuando tú te pones de pie en medio de un canto y nadie más se quiere levantar. ¿Y por qué está de pie y todo el mundo sentado y él no se levanta ni ella se levanta? O no quieren entender cuando a ti te viene la gana de levantarte, darle 3 aplausos a Cristo y sentarte y mirar a toda la gente y decirle, aunque ustedes no alaben al Señor, yo alabo y glorifico al Señor. Pero estos eran los discípulos. Y están pensando materialmente, porque esto se podía haber vendido a gran precio, se le pudo haber dado a los pobres. Y Jesús le dijo, ¿para qué molestan a esta mujer? Jesús los tiene que regañar. Dice, ella ha hecho una buena obra conmigo. Ustedes siempre van a tener con vosotros a los pobres, pero no siempre me tendréis a mí. La Madre Teresa de Calcuta dijo, cuando le dijeron que si ella pensaba que podía ayudar a todos los pobres de Calcuta, ella dijo, yo no podré ayudar a todos los pobres de Calcuta, pero si yo ayudo a un solo pobre en Calcuta, voy a hacer el trabajo del Señor. Es cuando tú ayudar a una sola persona, tú vas a hacer el trabajo del Señor. Tú vas a ser el que te transformas en Cristo para esa persona. El que vienes a hacer las manos de Cristo. El que vienes a expresar la mirada de Cristo. El que te acerca a una persona en necesidad. Pero Jesús le dijo, ustedes van a tener siempre a los pobres con ustedes. Pero cuando ella ha hecho esto, lo ha hecho con el fin de prepararme para la sepultura. O
sea, a Cristo lo tenían que prepararlo y sabemos que Nicodemo, José de Arimatea llegaron luego con las mujeres para prepararlo cuando ya él había dejado el cuerpo y era cadáver su cuerpo, pero esta mujer se adelantó y lo preparó y lo que trajo fue el ungüento funerario para prepararlo a él y Jesús sintió ese olor de la muerte mientras ella lo estaba preparando porque su ungüento se lo estaba diciendo. Pero Jesús dijo, donde quiera que se predique el evangelio en todo el mundo, se va a contar lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella y hoy yo soy uno de los millones y millones y millones que estamos recordando la memoria de esta mujer. Marcos 14, 3 al 9 dice, pero estando en Betania, en la casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se derramó sobre su cabeza. Yo tengo en la casa vasos de alabastro. Son muy caros los vasos de alabastro. Pero en aquel entonces lo preparaban de tal manera que ella no solamente estuvo dispuesta a derramarlo sobre él, que posiblemente derrama primero, y luego lo quebranta también, para olvidarse que no se le podía dar ningún otro uso. Ella pudo, algo de gran valor, pudo ungir al Señor. Nosotros también tenemos que quebrantar nuestras vidas. Tenemos que dejarnos romper por el Señor, como decía mi buen amigo Carlos Angulo en el llamado, Señor, hazlo pedazos, Señor, rómpelo, Señor, restráyalo contra la pared, Señor, restráyalo contra el piso. Y si usted escucha la oración de mi amigo Carlos Angulo, quizá le va a chocar a usted. Carlos estuvo en pandilla de las 4 esquinas, Carlos salió de la adicción a las drogas, pero cuando Carlos hablaba, Carlos Angulo, el obispo Carlos Angulo de la Iglesia de Cristo Misionera, Dios bendiga a mi amigo de escuela elemental, que predicó muchas veces aquí, Dios lo usa mucho en bautismo con el Espíritu Santo. Carlos decía que Dios nos tiene que hacer pedazos. Y a muchos de nosotros, incluyéndome a mí y a ustedes, tenemos que orar que el Señor nos golpee fuerte, nos quebrante fuerte, para que salga el perfume de nosotros, ese perfume que lo va a impregnar a Él, que así como Él nos da perfume a nosotros, también nosotros le demos perfume con el servicio, le demos perfume con la adoración, le demos perfume con las alabanzas, le demos perfume con la oración. El segundo relato lo encontramos en Juan capítulo 12, versos 1 al 8. Los dos relatos ocurren 6 días antes. Los biblistas pueden tratar de reconciliar que se puede referir a la misma persona, pero una cosa es la casa de Simón el leproso en Betania, otra cosa es la casa de Lázaro, Marta y María en Betania. Una cosa es decir que era una mujer y una mujer pecadora y otra cosa es decir que se llama María. Son dos relatos diferentes, pero ocurren el mismo día. O sea que Jesús quizás fue primero, casa de Simón el leproso, terminó y ahora se va a otra casa que es la casa de Lázaro, Marta y María. Para ver Juan 12, 1 al 8, dice 6 días antes de la Pascua, que era su crucifixión, vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, aquel que había muerto, y Lázaro había resucitado unos días antes. El Señor había resucitado a Lázaro. A quien había resucitado de los muertos, le hicieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa. El que estuvo la semana anterior muerto, resucitó y ahora está celebrando con su familia. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, mucho precio, ungió los pies de Jesús, le jugó con sus cabellos, tomó su pelo largo y lo tomó de toalla y empezó a lavarle los pies del maestro. La primera le ungió la cabeza, pero ahora María le está ungiendo los pies del maestro. Y usted se imagina, a medida que primero le ponen el nardo sobre la cabeza y esta mujer lo unge, agradecida, era una mujer que había sido pecadora y todos nosotros fuimos pecadores y debemos estar agradecidos del Señor, ungir su cabeza de alguna manera con nuestras acciones, dejarle saber al mundo que lo amamos a Él. Pero ella toma su pelo y ahora comienza con su pelo a restregarle los pies al maestro. Y a medida que ese pelo, la cabeza metida entre los pies y la cabeza metida entre los pies,
le está restregando los dedos, le está restregando la planta del pie. Y esa mujer me imagino que está llorando mientras lo está haciendo con el gran amor que le tiene al maestro. Y ahí se impregna, se llena la casa de toda esa fragancia. Cuando tú comienzas a alabar al Señor en la iglesia, aunque nadie más lo alabe, la fragancia del Señor se comienza a sentir. Hay momentos que tú vas a sentir en tu habitación como que hay algo raro. Aquí hay un olor que no es el olor común de la... Esto no es aerosol ni cualquier cosa. Esto es un olor especial. Este es el olor de Cristo, el olor que tú sientes en tu vida. Y uno de sus discípulos también reaccionó y dijo lo mismo. Y él repitió lo mismo. Hay otra ocasión que Judas, el que reacciona, porque los vio a todos ellos reaccionando. Y Judas dijo, o por lo menos se pone en Judas, que dijo la palabra, porque al momento de los escritos, hacía años que Judas había fallecido. Nosotros debemos quebrantar nuestra vida. Cueste lo que cueste, lo más que te pueda costar, estar dispuesto a quebrantarlo. Venir a la iglesia y quebrantar. Servirle al Señor con lo mejor de tus fuerzas. Yo le digo a Rosa que nosotros ya estamos entrando en el proceso de edad. Todos nosotros, pero no es problema. Pero si Dios me da 20 años más, yo quiero estar predicando. Quiero estar asistiendo fielmente a las iglesias. Yo quiero estarle sirviendo al Señor en todo. O sea, llegar como Judith. ¿Qué es que Judith llega? Mire dónde está Judith ahí atrás, dando testimonio a Esther. Caminando un montón de bloques, dando testimonio. Oneida, que tiene que trabajar fuertísimo. Esa mujer tiene que fajarse trabajando. Pero llega. Y muchos de ustedes, Rosita, que viene de tan lejos. Y Julio, vienen de lejos. Oscar, Ana, vienen de los más lejos que vienen a esta iglesia. O sea, tiene que haber en nosotros un sentir de nosotros quebrantar nuestra vida, cueste lo que cueste. De poderle servir con una total humillación en cada uno de nuestras vidas y nuestros corazones. Pedirle al Señor que nos ayude a quebrantarnos, a rompernos. Hasta que otros sientan, hermano, en usted no está un cambio, usted huele diferente, usted está oliendo a cambio, usted está oliendo a transformación, usted está oliendo a milagro, usted está oliendo a Jesucristo, usted está oliendo a Espíritu Santo. Jesús con su muerte fue ese vaso de alabastro que se quebranta y se rompe. Pero con su resurrección despidió ese buen olor de la nueva vida, el olor que ha saturado nuestro mundo, que ha inundado nuestros corazones, ese olor que ha perfumado cada culto, dejando su presencia olorosa. Venimos a la iglesia para sentir su presencia. Número 3, y no sé si Santiago me quiere ayudar a aterrizar. Número 3, el amor para el amado. Dice el texto Reina Valera, por eso las doncellas te aman. Con razón las doncellas, las jóvenes te aman. Nueva traducción viviente. La Sulamita en esa primera experiencia, que ella es la que aparece declarándosele al amado. No era común en la Palestina que es la mujer la que se declara al hombre. Es el hombre el que pide el sí o el no. Bueno, Ruth también aparece declarándose ella. En Cantar de los Cantares notamos que ella es la agresiva en el amor, ella es la agresiva en buscar el amado, ella es la agresiva en seguir al amado. Es la mujer que quiere estar con el amado y quiere conquistar al amado porque sabe que hay mucha competencia para el amado. Y ella entendió la razón y dijo, por eso las doncellas te aman. O sea, sabía que el olor que él tenía era único. Cristo es para ser amado por todos nosotros los creyentes, para que seamos como esos 144,000 judíos sellados que se menciona en Apocalipsis 14, que dice la Escritura, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, hablando espiritualmente. Estos son aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres para hacer las primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada ninguna mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y Apocalipsis no está hablando aquellos que somos de posiciones futuristas. No está hablando de los 144,000 judíos sellados. Hay un mover fuerte ahora de parte de judíos, de padre y de madre en Israel, que se han dado a la gran tarea de presentar a Jesús como el Mesías.
Judíos que han sido tocados. El judío rechaza a Jesús, el judío desprecia a Jesús, el judío escupe cuando se menciona el nombre de Jesús y usan una palabra que es como la va y echú, que es una palabra de desprecio. Como decir y ese y aquel. Pero se está levantando un grupo de judíos que guardan su Shabbat, han creído en la circuncisión, guardan sus festividades, se casan entre judíos nada más y no se mezclan con gentiles que están diciendo el Mesías vino y el Mesías fue Jesús de Nazaret. ¿Qué razones tenemos para amar al Señor como las doncellas? Con razón te aman las doncellas. ¿Qué razón tenemos nosotros para amar a Cristo? Yo pudiera dar testimonio, pero cada cual tiene que dar sus propios testimonios, nacido en la iglesia o habiendo llegado de Egipto y Babilonia, de Asiria, de Grecia, de Roma. ¿Qué razones tenemos para amar al amado? ¿Cómo podemos aprender a amar al amado? De ellas tenemos que aprender a ser testigos del amado. Ámalo, porque Jesucristo te ama a ti, iglesia. Búscalo, porque Jesucristo te busca a ti, iglesia. Sírvele, porque Jesucristo te ha servido y te sirve a ti, iglesia. ¿Por qué muchos aman al amado? Leía parte de la interesante historia de la doctora Leoncia Rosado. De algunos lo leyó, Michael leyó el libro desde el principio y otros más, Rosa. Un libro que me lo tuve que leer sin exagerar 15 a 20 veces. Cuando nosotros trabajamos el libro y tenemos que editar, hay que leer el libro 15 o 20 veces. Usted tiene que tener esa disciplina. O sea, yo lo tengo porque a mí es una pasión. Yo voy a editar un libro, me lo leo 15 o 20 veces. Pepe se lo leyó 15 o 20 veces. Trabajé con otro editor especial en inglés, con otro ayudante de editor, con la diagramadora. Es un equipo que formamos para producir un libro. O sea, no es que el libro nace así, es un equipo que se forma. Y tú tienes que buscar una persona que va a ser fuerte en esta área, el otro fuerte en esta área, el otro que va a trabajar con estilo. Entonces vamos formando el equipo. ¿Por qué Leo Rosado amó tanto al Señor Jesucristo? Perdió un ministerio que era la cruzada de jóvenes cristianos, lo salvó quitándole el nombre de Damasco. En un solo día perdió la iglesia que ella fundó, el edificio que ella había comprado, el campamento que invirtió miles de dólares en aquellos años ella pudo adquirir, donde tenía más de 100 personas, un programa que 24 horas al día la doctora Leoncia Rosado y su primer esposo lo tenía abierto. Ella vivió 26 años con su primer esposo, estuvieron casados hasta que la muerte llegó. Entonces ese lugar estaba abierto 24 horas. Que ella era una mujer que nadie le pagaba, que vivía por fe, que se desgastó por el ministerio, que todavía en el nursing home cuando yo le iba a visitar, se levantaba y la tenían que sentar. ¿Y sabe lo que hacía ella? Cuando tenía el Alzheimer, ella se levantaba y empezaba a citar textos bíblicos y creía que los pacientes que estaban allí, los viejitos que estaban allí, que los sentaban a ver televisión, a ver muñequitos, y todos ellos riéndose uno y otro, ella se levantaba y se iba al frente y empezaba a mover las manos. Se sentía que estaba predicándole a ellos y le estaba citando los textos y ella lo citaba en inglés, lo citaba en español y volvían y la sentaban y volvía y se levantaba y volvía y se sentaba y volvía y se levantaba. ¿Qué llevó una mujer como ella a ese amor? ¿Qué llevó un David Wilkerson a dar su vida por lo que es el ministerio de Tim Challen? Que sin ese trabajo de él yo no estuviera en este púlpito. Sin levantar los Tim Challenge. ¿Qué llevó a muchos de ellos, a Sammy Santos, a hacer un trabajo con Hope Center? Aquí no estuviera Dagoberto. Todo lo que los llevó es que amaban la obra. ¿Qué llevó a la Madre Teresa de Calcuta, a San Agustín, a algunos de los padres de la iglesia? Que fueran católicos, ¿qué importa? Estaban haciendo un bien a la humanidad. ¿Qué ha llevado a muchos a predicar el evangelio? ¿Qué llevó a Francisco Albizu Ramírez en El Salvador a comenzar lo que es la Asamblea de Dios, donde son cientos de iglesias que están en ese concilio? La pasión que había, el amor a Cristo que había,
habían aprendido a amar al Señor. Iglesia, yo te pido que ames más al Señor, y cuando tú lo amas, tú sueltas tu finanza, tú das tus diezmos correctamente, tú das tus ofrendas correctamente, tú bendices las misiones correctamente, tú llegas al templo correctamente, tú buscas servirle al Señor de todo corazón. No hay que estar exhortando a uno a que venga a la iglesia. Yo empecé joven en la iglesia, muchos de ustedes llegaron ya mayores. Yo empecé jovencito a los 19 años en la iglesia, y quiero decirle que tengo más que razón y desearía estar más en la iglesia. Si hubiera un monacato pentecostal y yo me pudiera encerrar y Rosa me diera permiso, yo me encerrara un monacato pentecostal a estar escribiendo, a dedicarme a escribir libros, a estar ahí con el Señor de Dios. Pero tengo que tener una familia, tengo que botar basura todavía, tengo que ser regañado por mis hijas, no lo puedo hacer. Porque amo a Cristo, ama a Cristo, ama a Cristo, ama a Cristo, ama a Cristo. Cuando tú entiendes como otros profesan su amor a Cristo, tú lo amas de la misma manera. Sin excusas. No, que lo estudio. Los jóvenes me dicen, no, pastor, es que yo no puedo estar porque voy a la universidad. Mira, yo fui a la universidad, yo hice 4 años, yo hice 2 años, yo hice 6 años. El inglés para mí era un segundo idioma. Sin embargo, yo tenía tiempo para la iglesia y tenía que escribir los mismos term papers, leerme los libros que usted se lee. Nunca puse excusa para eso. Trabajé 36 años. Y tenía tiempo para estar en la iglesia. Viajo. Tengo que hacerlo para el Señor. Y no se crea que los viajes son como antes. Ahora sale, los pies te duelen, las rodillas te duelen, te pones a caminar, aquel se molesta que le interrumpe viendo la televisión. Y tengo que estar andando un poco con cara para que nadie me diga nada de aquí a ayer. No me dicen. ¿Por qué amas al Señor? ¿Amas verdaderamente al Señor? Lo sientes, le puedes decir a él, Señor, yo te amo. Cuando yo escucho a Juana que habla con esa pasión, y a Concepción que habla con esa pasión del amor del Señor. Cuando escucho a Juana que está gritando, a Angelina que está haciendo una oración, está gritando en la oración al Señor. Mis hermanos, eso es quebrantar el vaso de alabastro. Cuando Juana se para y tú le estás gritando al Señor, que yo digo, Juana, el Señor no es sordo, te está escuchando. Pero ella, Juana, lo que quiere es despertar nuestros oídos, que amemos al Señor como se ama al Señor. ¿Ven los demás que yo amo al Señor? Veamos a cada iglesia local. Veamos a aquellas doncellas ataviadas que todavía aman al Señor. Veamos esas doncellas que están esperando la llegada del Señor a levantar su iglesia. Ese motivo del amor al Señor, aunque no lo veamos cara a cara, pero sus aromas testifican de su presencia entre nosotros. Las doncellas tenían que exclamar, te amamos. Y yo quiero invitar ahí en su asiento, los que se quieran poner conmigo de pie. En su manera y en su forma. Como tú desees decírselo. Que tú le puedas decir al Señor que tú lo amas. O sea, un tú a tú. No te sientas en el banco con Él o que te vas debajo de un árbol con Él, como iglesia. Pero ese tú a tú, Señor, yo te amo. Que a pesar de tus imperfecciones, Él te mira como una iglesia perfecta. Que a pesar de tus fallas, Él olvida tus fallas y tus errores. Que Él te ama porque tú lo amas a Él, pero Él te amó primero a ti. Y ahora tú lo buscas cada vez más, estás más cerca de Él, conquistarlo más con tu amor. Huele al Señor. Despierta tu olfato por la presencia del Señor. Huele sus bendiciones, huele sus glorias, huele su presencia, huele su amor por ti, huele su misericordia. Siente la presencia de Él. Dile, Señor, el olor de tu presencia me llena de gozo. Oler tu presencia trae satisfacción a mi alma de que no estoy solo. Señor, sé que aunque pase por las penurias, por el calor del desierto, por el trillar de las pruebas,
por el lodevar distanciado, aunque el arroyo se seque en mi vida, Señor, sé que tú me acompañas, como la nube acompañó a aquel pueblo que era tu presencia y la llama acompañó a aquel pueblo. Sé, Señor, que aunque vea todo rutina en mi vida, voy a ver la zarza ardiendo y a tu ángel hablando desde la zarza. Sé, Señor, que aunque me encuentre en lo más encerrado del último calabozo, de la prisión de más adentro, de lo más oscuro, lo más maloliente, allí te puedo cantar y te puedo adorar. Sé, Señor, que aunque me encuentre en la isla de Patmos, rodeada de bandidos, delincuentes, yo puedo encontrar una cueva donde yo pueda mirar al cielo y pueda ver los cielos abiertos y pueda ver ese mar que nos rodea y ver, Señor, que ese mar que nos rodea, tú me vas a hablar y puedo escuchar las trompetas, pueda ver tu venida, Señor, aunque esté en la isla de Patmos. Allí tú me vas a revelar algo, tú me vas a mostrar algo. Ay, Señor, te quiero leer, quiero disfrutar tu presencia, me quiero acercar a ti. Quiero abrazarte, quiero sentirle el olor tuyo en tus vestiduras, pero quiero que dejes ese olor a Cristo en mí. Abrázame, Señor, perfúmame con tu perfume, porque tú eres el vaso de alabastro, el perfume viene de ti, el mejor nardo viene de ti. Déjame olfatearte, déjame oler tu presencia, déjame respirar el perfume tuyo, lo quiero respirar, lo quiero transpirar, porque cuando respiro, cuando transpiro, cuando tengo esa inspiración, cuando puedo inhalar y puedo exhalar, Señor, es presencia tuya, que tu palabra me ayude a exhalar esa palabra. Señor, que aunque no tenga el hábito de orar, tú despierta en mí ese sentido de conversar contigo, sacar un tiempo, hablar contigo, de testearte en mi mente. Señor, te quiero testear, yo te quiero escribir por mi WhatsApp de la oración, te quiero mandar un mensaje en texto, en mi aplicación espiritual de messages. Yo quiero, Señor, que tú me inquietes. Y ahora, Señor, me voy a atrever a decirte algo como iglesia. Señor, quebrántanos. Rómpenos, porque todavía el mejor perfume no ha salido de nuestra vida. Todavía ese nardo está encerrado dentro de nosotros. Todavía han venido las pruebas y vienen las pruebas, pero ese vaso no se rompe. Yo quiero romper ese vaso una vez para siempre, para que todo el perfume esté afuera. Porque te puedo dar perfume, pero me quedo con el vaso igual. Y le he dicho de no, Señor, yo quiero todo. Y quiero darme completo a ti. Quiero darte todo lo que soy. Cada día quiero volverme a entregar nuevamente a ti, como lo decíamos aquellos primeros días de convertidos, que tantas veces nos llamaban al altar y tantas veces repetíamos lo mismo, y llegó el momento que alguien nos dijo: tú eres maduro en la fe, no lo hagas más. Señor, no le voy a hacer caso a aquello. Yo quiero volver a tener esa sencillez que tuve al principio de mi vida espiritual, como bien enseñaba la pastora Rosa el día jueves. Yo quiero ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará, no así como los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Yo quiero ser como ese varón bienaventurado, que no estuvo en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores asentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, meditará en ella día y noche. Yo quiero ser como el salmista, que alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Yo quiero estar en el Salmo 27, Señor, que eran 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Aunque mi padre y mi madre me dejarán, con todo y eso Jehová me recogerá. Quiero vivir en cada cuarto de los salmos. Llévame, Señor, a través de tu salmodia.
y enséñame cada día más a amar tu presencia. Dale la mano a 2, 3 hermanos y dile: yo amo a Cristo, yo amo a Cristo. El esposo de Juana, ¿quieres reconciliarte con el Señor? El hermano, Juan, ¿quieres reconciliarte?